Que quería presentar hoy y que me parece importante, pues recogiéndolo desde los estatutos nuestros, y mientras se conecta el profesor, es que es el preámbulo de nuestros estatutos, es el preámbulo de la Constitución. Entonces yo lo que estaba diciendo es que el preámbulo de la Constitución habla de fortalecer ciertos aspectos nuestros que son fundamentales para construir el Estado social de derecho. El primero es fortalecer a los integrantes en la vida. Y entonces ahí hacía una crítica en el sentido de que en este gobierno se han incrementado los asesinatos de líderes sociales. Hasta el mes pasado teníamos 233 y les contaba que esta mañana en una entrevista en la W, el, eh, el alcalde de Cartagena del Chairá decía que precisamente por el abandono de esos pueblos nuevamente estaba regresando la violencia. El segundo aspecto que plantea nuestro preámbulo constitucional es fortalecernos también en la solidaridad. Y entonces ahí, pues lo que destacaba es que la solidaridad se debe expresar en el tributo, en la progresividad fiscal. Esa es una forma de solidaridad, de que este 1 por mil más rico, eh, que son alrededor de 4.000 personas que tienen más de 37.000 millones de pesos, pues le retribuyan a este país progresivamente en tributos, pues los ingresos grandes que tienen y que paguen los mismos tributos que pagamos nosotros, porque ellos realmente en proporcionalidad pagan muchos menos. Entonces ahí falta solidaridad de parte de ellos a nivel individual. Ustedes saben que entre más plata tiene una persona, ya no viven del trabajo, ellos realmente viven es de los dividendos, ¿sí? Eso es un estudio pues que ya, pues que han hecho los expertos en el tema. El otro aspecto de que habla nuestro prólogo constitucional es fortalecernos en la convivencia. ¿Y la convivencia qué significa para nosotros en el trabajo? Pues el apoyo mutuo entre los trabajadores, el ser solidarios con nuestro. También esa convivencia es el podernos interrelacionar con nuestros trabajadores y tener nuestro sentido de clase también y convivir entre nosotros mismos, pero además convivir con el otro, ¿sí? Y este aspecto también está en el preámbulo cuando dice que hay que fortalecernos en el trabajo. Y si nosotros aquí lo vemos desde la perspectiva del Estado, entonces estamos hablando de la necesidad de duplicar las plantas del Estado, de un trabajo en el Estado que sea de calidad y que tenga estabilidad, y que para el caso de la DIAN significa el incremento en más de 6.211 cargos de trabajo que son necesarios hoy, que son fundamentales. El otro aspecto que habla en nuestro preámbulo de fortalecernos en la justicia, pues como siempre lo estamos viendo desde nuestro trabajo, pues nosotros hablamos la justicia fiscal, el comercio justo, como uno de los elementos fundamentales en la vida de las sociedades democráticas. Sin justicia tributaria es muy difícil construir una sociedad democrática. Y el comercio justo precisamente tiene que ver con todas estas diferencias de asimetrías que tenemos en el comercio internacional. El otro aspecto del fortalecimiento del preámbulo de la Constitución tiene que ver con la igualdad. Y ahí, pues lo que planteamos es que los derechos de los pueblos sean iguales a los derechos de los ricos, porque aquí lo que sucede es que la ley es para los de Ruana. Y eso lo vemos sobre todo en muchos de los poderosos de este país, nunca terminan los procesos contra ellos. Ahí está el caso, por ejemplo, de Odebrecht, u otra serie de casos de corrupción en los cuales estos personajes no les pasa nada y por eso siguen haciendo lo que siguen haciendo. Entonces necesitamos que pues la justicia sea para todo el mundo en términos de la igualdad ante la ley, pero también en la construcción de una sociedad que tenga condiciones de igualdad mucho mejores que las nuestras, ya que somos el segundo o tercer país más desigual del mundo. Entonces no se está cumpliendo nuestro preámbulo constitucional y nosotros no pensamos muchas veces en eso, como que nos parece normal que eso esté sucediendo y por el contrario, buscamos justificarlo, ¿sí?
Resulta que aquí nos hemos equivocado muchas veces y no podemos seguirnos equivocando. Pero también ese fortalecimiento es en el conocimiento, como lo plantea el preámbulo, y ese es el trabajo que estamos haciendo acá, en el conocimiento de nuestro empleo en la entidad, en el conocimiento en general del pueblo, en los temas, por ejemplo, sociales, sindicales. ¿Qué significa el sindicalismo? ¿Por qué el sindicalismo es un ente de transformación social? Porque alguien me decía, pero ¿cómo así? Entonces que los sindicatos siempre están es para el cambio social nomás. Claro, para eso estamos las organizaciones sindicales y por eso aparecimos las organizaciones sindicales, por nuestro compromiso con el cambio social. Y las organizaciones sindicales son la expresión más clara en la modernidad y sobre todo a partir del proceso de la industrialización de la sociedad moderna, son la entidad más clara precisamente para generar el cambio social. Nosotros tenemos una gran debilidad de organizaciones sindicales porque vivimos en un país prácticamente con elementos feudales que no permiten el desarrollo del capitalismo y eso se ha expresado en los temas del sindicalismo. El sindicalismo hoy es fuerte solamente en el Estado. En el sector privado no permiten hacer sindicalismo. Entonces, ese conocimiento que nosotros tengamos de esos temas, pues nos ayuda a tener claro el papel que jugamos nosotros como organizaciones sindical, en el caso de Ultradian, en el caso de nuestra federación Ultradec, en el caso de la CGT y todas las internacionales, como es la Internacional de Servicios Públicos y la Internacional de los Trabajadores del Estado. Pero también en el conocimiento estamos hablando del conocimiento tributario, del conocimiento aduanero, del conocimiento cambiario, y que sea un fortalecimiento en ese conocimiento, no solo en cantidad, sino también en la calidad, digamos, de la educación, ¿sí? Asimismo, también el prólogo habla del fortalecimiento en la libertad, y ahí pues nosotros partimos de la libertad sindical, pero también lo llevamos al individuo en el sentido del libre desarrollo de la personalidad, un concepto que ha desarrollado la Corte Constitucional y que nosotros lo debemos tener claro y que se convierte en elemento central para nuestra construcción de ciudadanía. Y el otro aspecto que está en el prólogo es la paz dentro de un marco jurídico, ¿sí? ¿Y cómo se construye la paz? Si no con la disminución de la desigualdad, sino con el diálogo con todos los actores que están en la violencia, sino con la construcción de una sociedad que tienda hacia la paz y no, como está sucediendo, hacia la violencia. Por otro lado, también es el fortalecimiento en lo democrático. Y fortalecernos en lo democrático es tener auténticas garantías democráticas. Eso es muy importante, que esas podamos ejercerlas, porque a veces muchas de estas garantías están en el papel, pero cuando uno va a ejercerlas, no las tenemos. Sin embargo, la Constitución nuestra ha generado, por ejemplo, en esa lucha por las garantías democráticas, ha generado que anualmente tengamos 300.000 tutelas, o sea, más de 9 millones de tutelas producto de la Constitución del 91, como la expresión de un pacto en la construcción de un Estado social de derecho que todavía no hemos podido alcanzar porque pues el gobierno y todo esto se lo han tomado las fuerzas contrarias a este pacto y por eso le han hecho más de 48 modificaciones a la Constitución política. Pero asimismo es el fortalecimiento en lo participativo, o sea, la acción sindical participativa. Y ese es un elemento que lo tenemos, por ejemplo, en la negociación colectiva, nuestra participación, nuestra acción participativa y que es muy importante para el logro de todas las reivindicaciones que tenemos los trabajadores, ¿sí? Y todos estos elementos son los verdaderos garantes de algo que también está en la Constitución y es para una participación política, o sea, para que tengamos un derecho al voto informado, con conciencia de clase. Entendemos que nosotros pertenecemos a la clase de los trabajadores, a la clase de los empleados, a la clase de los servidores públicos. Nosotros no pertenecemos a la clase del empresariado. Y en esa medida, tener conciencia de clase implica que esa conciencia sea para sí, o sea, para nosotros como trabajadores en la construcción de una sociedad en la cual la economía, que es el otro aspecto en fortalecimiento, pues sea que, por ejemplo, que la economía sea una economía pues que fluya para todo el mundo y no una economía en la cual solo fluye para algunos sectores y otros sectores están
precisamente casi que por fuera y en la marginalidad y en todo el rebusque, ¿sí? Pero que además ese fortalecimiento económico tiene que ver con nuestros ingresos. Por ejemplo, la lucha que hemos librado en la DIAN para que todos los ingresos de nuestro trabajo sean salario y que no nos vengan a solamente que la bonificación y que la prima que no es ni siquiera factor salarial. No, ese fortalecimiento económico pues también es un ejercicio democrático. Y el otro aspecto que plantea el prólogo es el fortalecimiento en lo social, o sea, condiciones de vida digna para toda la población. Y eso no lo tenemos. Y entonces ahí vemos que en la medida en que no hay un fortalecimiento en lo social, la inseguridad es la reina. Y muchos creen que esa inseguridad se resuelve es con policía. Resulta que la inseguridad se resuelve de esta manera, con creación de condiciones sociales de vida digna para los colombianos. Eh, Esa es, y por eso dice que el mismo prólogo constitucional y prólogo de nuestros estatutos dice que ese fortalecimiento social sea de cada uno de los miembros de esta sociedad, la sociedad colombiana. Y entonces, ¿el preámbulo qué es? La inspiración precisamente de un canon jurídico, político, constitucional, ¿sí? Que nos permita el Estado social de derecho y que la mayoría de la población lo desconoce y no lucha por hacerlo realidad, pero que nosotros como Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN lo hemos adoptado como inspirador de nuestros estatutos y aspiramos que sea más allá de eso y se convierta en una realidad en nuestra sociedad colombiana.